Una crónica de Subrayado de las últimas horas dice: mujer de 61 años fue asesinada de un disparo cuando estaba mirando televisión en su casa. El homicidio fue el sábado en el barrio Marconi y trabaja en la Policía Científica y el área de investigaciones de Zona 3. Tenía 61 años, estaba en su casa ubicada en la calle Luis Botaro del barrio Marconi y fue asesinada de un disparo en la cabeza. Fue en la noche del sábado, cuando la mujer estaba junto a su hija y sus pequeños nietos en una vivienda ubicada en el cruce de las calles Luis Botaro y Pasaje H. Sobre este tema y sobre la acumulación de homicidios que han ocurrido en las últimas horas, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, dijo que harán un análisis pormenorizado de los hechos violentos de los últimos días y se reunirá en las próximas horas con el jefe de policía de Montevideo, Mario Delía. ¿En qué escenario estamos ahora con respecto a la seguridad o su contracara, inseguridad, en el país, pero básicamente en Montevideo y especialmente en algunas zonas de Montevideo donde los asesinatos por temas de ajuste de cuenta o narcotráfico se han acumulado, pero como decíamos hoy más temprano, también muchos civiles inocentes han quedado presos de esa situación, incluso perdiendo la vida por esas balas que están allí sin rumbo. Estamos en comunicación ahora con Robert Parrado, que es licenciado en Seguridad Pública, para que nos dé su opinión con respecto a estos temas. Robert, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día, Francisco. Un gusto, Roxana. Sí, tema que cada vez que lo encaramos parece un déjà vu, ¿no? Son como historias repetidas. Y cada administración que pasa parece que tiene el mismo elenco de respuestas de las que venimos escuchando en los últimos años. Ahí creo que empieza a haber una situación, problema que hay que abordar y analizar, ¿no? Cada situación, cada evento, por más que lo haya planteado de buen talante o buena onda el ministro, se debe analizar. ¿Por qué? Porque en función de la, como bien planteabas vos, si se da en determinada zona, te obliga a analizar qué tengo para saber qué tipo de respuestas te doy. Para compararlo en forma clara, es como cuando vas al médico, te tiene que hacer un diagnóstico para ver cómo va a abordar la nana que podés tener. Digo, bien clarito para que se entienda bien. Después está todo el contexto que se da, y acá, cada cual que se ponga el sayo. Estos temas trascienden los partidos políticos. Quien no lo vea así está en un mundo chiquito. Tiene que empezar a verlo de una manera bien grande, bien amplia y que trascienda, porque nos impacta a todos. Y tú decías algo que es clave. Digo, hay personas que no están involucradas en absolutamente nada, están en una parada en su casa y por situaciones relacionadas al crimen, al delito, al narcotráfico, a situaciones, conflictos que se dan en los entornos, impactan en vidas. Digo, que de un momento a otro cambia la realidad no solo de una familia, sino de una comunidad. A eso que tú planteabas, decís Marconi, Casaballe, hubo una corriente histórica donde decíamos, bueno, la idea no es estigmatizar. No, la idea no es estigmatizar, la idea es, está pasando esto en esta zona, yo tengo que analizar quiénes viven, cómo está presente el Estado en ese lugar, qué tipo de respuestas tuvimos ahora, antes y cuáles estamos planificando. Por lo tanto, yo creo que ahí es donde tenemos grandes debilidades, porque no es solo un tema de la policía, obviamente no es un tema, no separe la política de los políticos, ¿no? O sea, no es un tema de la política, sino de algunos políticos que ocupan cargos a lo largo de los años, que empiezan a tomar decisiones que a veces no son técnicas, a veces son acompañadas por distintos sistemas, como pudo haber sido el fenómeno del narcotráfico, que en algún momento hubo una corriente muy fuerte de atacar lo grande y se descuidó lo chico, en otro momento una corriente de atacar lo chico y de alguna manera estar atento a lo grande, cuando sabemos que Uruguay es un país de tránsito y ha quedado demostrado a lo largo de los últimos años. A eso hay que agregarle el fenómeno que impacta ahí, pero tiene una realidad que va mucho más allá. Hay como pequeños bracitos, y ahora te vas a dar cuenta cuando te lo diga. Vos podés tener un clan, entre comillas, ponerle nombre de organización pequeña, familiar, que se dedica al micronarcotráfico, hace una determinada cantidad de dinero por mes, y ¿qué recibe esa persona cuando vende droga? Adictos. Gente que está enferma
y que tenemos que tener una política a nivel Estado, que tenemos que impactar en la educación, que tenemos que llegar, porque después es un titular de un diario, es decir, los niños ponen que quieren ser narcotraficante y no jugador de fútbol. Suena bárbaro, decime qué estamos haciendo para que eso varíe. Y si eso se dijo hace muchos años, hoy deberíamos tener un plan. Esas son las cosas que empiezan a impactar. Después, las bandas estas, a nivel barrial, por más que no lo sepan, son parte de una estructura que es piramidal y es global. O sea, vos podés tener gente que está vendiendo droga, pero a su vez tiene conflictos interpersonales y además integra una barra brava. Y a su vez se dedica a determinado tipo de hurto como, entre comillas, trabajo paralelo. Entonces, cuando querés acordar, tenés que tener dictámenes, estudios muy profundos. No podemos separar, yo me acuerdo de una jueza, ahora no recuerdo el nombre, que decía que había homicidios de primera y de segunda y se notaba en la calidad de la investigación. ¿Eso por qué? Porque el discurso hacia afuera hace que vos pienses que algunos merecen morir y hay otros que parecería que no. Acá tenés familias atrás, acá tenés historias, acá tenés un montón de cosas. ¿Qué ha pasado últimamente? Lo que venimos diciendo hace montones de años. Voy a citar a un amigo que hemos hecho trabajo juntos, que es el sociólogo Leonardo Mendiondo, donde hace 20 años que venimos hablando de ojo con las pandillas, ojo con las patotas barriales, ojo que no son las maras de Centroamérica, pero venimos en un mismo camino. ¿Vos te das cuenta de todo lo que empieza a tocar un fenómeno puntual que es como una cajita de Pandora, que la hemos abierto más de una vez, la hemos cerrado, la hemos dejado en el lugar, la volvemos a abrir y cada tanto pasa, pero después te aparece el ilustre experto desconocido que cada cual se ponga el sayo hablando de temas por aproximación, cuando en realidad en esto precisas no solo a la policía, al Ministerio de Desarrollo Social, al Ministerio de Salud Pública, a la Junta Nacional de Drogas, digo, el Estado todo sí, pero después hablamos de pactos políticos, el político que saque sus leyes, que las trabaje, que tenga equipos. A veces no sabemos ni quién asesora, que eso también te daría luz para trabajar temas y que vos puedas de repente decir, bueno, fulanito tal planteó tal idea, que el equipo que tiene atrás es este, vamos a hablar. Más o menos como pasaba con el GACH. Yo no te digo hacer un GACH, porque en estos temas precisás de todo un poco y va mucho más allá. Pero ves el impacto que tiene a nivel local. Y sí, sin embargo tenemos que analizar tipos de viviendas, balas que se disparan a 1 o 2 cuadras dependiendo del calibre, pueden llegar a 1 cuadra, 2 cuadras, tiros al aire, balas que caen, lo que sube baja, ese tipo de cosas te ponen un riesgo tremendo. Entonces, bueno, vamos a cuestionarnos, ¿cuántos policías tuvimos en el 2019 Marconi y Casaballe desplegados? ¿Qué valor se le daba a la seccional 17 que estaba ahí cerquita? ¿Qué personal tenemos hoy desplegado? ¿O desplegamos cada tanto? Ahora, justamente sobre eso, tenemos? ¿Qué Robert, caminería tenemos? Has como abierto muchas ventanas en el diálogo. Mi pregunta es, tal vez, más alejado de lo técnico y más centrado en lo político. Sí. En los 2 primeros años de esta administración, una pandemia, y sobre todo en el primer año y medio, ha aflojado ciertos números, y se ha evidenciado eso. La pregunta que te quiero hacer concreta, para no darle demasiada vuelta. En los 2 años y medio que lleva la actual administración, ¿tú has advertido un cambio tanto en el trabajo del propio Ministerio del Interior como de lo conexo, como hablabas recién, de, por ejemplo, Desarrollo Social, Salud Pública, o la propia Intendencia de Montevideo atendiendo el territorio allí? ¿Lo has advertido? Mira, yo creo que a nivel local hay mucha gente comprometida. Creo que nos falta en materia de prevención social del delito, y esto implica transversalizar saberes de un lado hacia el otro, y darnos cuenta que hay una realidad que es distinta, no quiero ni decir diferente, es distinta, que tenemos que aprender a abordarla con el saber local. Yo creo que a nivel de prevención social del delito es un debe que tiene el Ministerio del Interior, sin duda. También debo recordar que llevamos sin esa política de trabajo más o menos 2009. O sea, 15 años de no entender que no es solo mano firme, sino que también tenés que abordar todo lo demás. Si vos no tenés cercanía con los vecinos, si no tenés una mirada de entender a la sociedad civil, vos no te olvides que la policía tiene patas de trabajo: prevención, disuasión, represión, información y relaciones públicas.
Si una de esas patas falla, hay algo que no llega. La información llega de la cercanía con la gente, datos, entre comillas, que te van a llegar. Las relaciones públicas tienen que ver con eso que yo hablaba, de la cercanía, que creo que es un debe. Si bien podemos sentir que se ha mejorado, para mí es un debe. Tiene que haber dispositivos institucionales que no es el policía clásico, que es una mirada, ahí sí, diferencial del modelo que yo denomino, y me corresponde en la general de la ley, más allá que esté en retiro, sigo siendo policía. Ajá. Uno entiende que no es todo pintado de azul, o sea que tiene que haber una mirada que tenga más cercanía, que en algún momento se intentó con el prevencionista, policía de alto contacto, policía comunitario, cosas que no lograron estabilizarse en sociedad y que yo no veo que estén en la discusión pública. Creo que el político habitualmente tiende a pensar con cabeza de inciso. Yo siempre parafraseo un poco algo que es, somos un Estado unitario que se desarrolla como federal. 19 intendencias, las jefaturas, los ministerios, o sea, se piensa con cabeza de inciso, se discute en la rendición de cuentas como cabeza de inciso, cuando a veces precisás vincular hasta las fronteras y quizás necesitas un dispositivo institucional que tocando allá vos modifiques algo acá. Cuando vos empezás a cerrar bocas, el adicto va a seguir siendo adicto. Si no tenés respuestas, no podés. Podés mejorar las cárceles, pero tenés que trabajar las adicciones adentro. Vos tenés que tener un sistema de respuesta que logre minimizar el daño que se genera. Hay más líos entre bandas porque estamos atacando al narcotráfico. Bueno, cuando se planificó atacar a narcotráfico, se tiene que pensar, y si no se hizo es un error, el resto de las respuestas y las consecuencias que me puede generar. Entre otras, el desenlace fatal, triste, que nos duele a todos, que una persona que está viviendo nada menos que en el lugar más protegido que debes tener, que es tu hogar, una bala traspase una puerta, pegue en tu cabeza, claro, y te ultime. Digo, es terrible. Barrado, justamente con respecto a todo esto que usted mencionaba hace unos minutos del tema de los pactos, en las últimas horas el ministro de Defensa, Javier García, mencionó el tema de un pacto entre los partidos políticos para atacar directamente el narcotráfico, porque es lo que en este momento pone en jaque o vulnera directamente la democracia de un país. ¿Qué opina con respecto a las declaraciones de García? Mirá, yo comparto que hay una necesidad de entender el fenómeno en forma integral y que todos nos tenemos que comprometer. Dicho, como porque él lo planteó en la nota, como dirigente político, es una respuesta más del sistema político, es lo que se denomina habitualmente hechos políticos, o sea, poner algo en la discusión. Si es algo que se va a debatir, bueno, ¿cómo lo vamos a debatir? ¿Dónde se va a debatir? ¿Quién lo va a liderar? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y además entender que cada uno de nosotros tenemos que ser autocríticos y ver qué aportamos desde nuestra realidad gobernando, ya sea en oposición u oficialismo, y ver qué estamos haciendo. Lo que desarrollaba entraría en esto que te estoy respondiendo. Yo creo que no es suficiente plantearlo así, sino que hay que decir, bueno, ¿qué estamos haciendo con aduanas? ¿Qué estamos haciendo con el Poder Judicial? ¿Qué estamos haciendo con la Fiscalía? ¿Qué formación tienen? ¿Cuáles son las competencias de los recursos humanos que tiene la policía? ¿Qué debilidades tiene la formación? ¿Qué particularidades tiene el Ministerio de Desarrollo Social en relación a estos temas? Ahora, Parrado, ¿cuál es la mirada país? El gobierno actual, desde los últimos 6, 7 años, más intensamente probablemente, atacó la gestión de Bonomi, la que a todas luces, o de Bonomi o del Frente Amplio en general, sobre el tema de seguridad, que la verdad fue claramente ineficaz en su tarea de combatir el delito. La pregunta es, con tanto tiempo de acumulación que le llevó a la oposición llegar al gobierno, estas cosas que usted plantea, ¿no estaban ya más o menos claras de por dónde había que ir? Mirá, como tengo que resistir mi archivo, Francisco, te lo digo claramente, digo, en mis tiempos de vinculación al Partido Nacional y hoy como orejano en el sistema político y tratando de mantener siempre argumentos en lo que uno dice, que es lo que te da credibilidad en lo que haces, esto lo manejé en su momento con el actual presidente, esto lo hablé con Jorge Larrañaga, esto lo hablé con Luis Alberto Heber, esto me reuní con todos los que se postulaban a la presidencia en la oposición y ibas hablando, están los documentos, están los mails, lo que pasa es que esto implica después
entender en la práctica cómo funciona, y ahí entra algo que para mí es clave, que es las competencias de cada persona que ocupa un cargo para tener una mirada que de alguna forma impacte en esta realidad y no quedarnos en mano dura, más penas. Cuando uno dice más penas, tiene que argumentar por qué más penas y cuál es el argumento. Y esto puede generar que alguien diga, qué horrible lo que estás planteando. No es horrible. Si vos me decís, yo te voy a dar 10 años de pena, tiene que ser porque pienso que la rehabilitación en esos 10 años es saludable. Si no, lo contrario, te tiré detrás de un muro. Yo no quiero eso, capaz que alguien sí. Cuando te hablan de los allanamientos nocturnos, que es público y notorio, que tengo posición contraria al respecto, uno tiene que pensar cuál es el impacto que puede generar en determinadas zonas, si estamos preparados para abordarlo de esa manera. Y uno lo ha planteado públicamente y en privado. Entonces, esas cosas creo que merecen un análisis mucho más concienzudo, yo no digo solo académico, sino de alpargata embarrada, donde realmente uno pueda entender que una bala, una pared de bloque, de chapa, puede impactar en alguien a 15 o 20 metros, y tener que escuchar a alguien que diga, pero eso puede pasar de día. Sí, ¿sabés qué nos enseñaban a nosotros cuando éramos cadetes en la Escuela Nacional de Policía? La noche no es amiga de los procedimientos policiales. Que puede haber excepciones y puede haber un mejoramiento de todo esto que estamos hablando, sí, y uno puede llegar a apoyar alguna medida en la medida que tenga la tranquilidad de espíritu de que eso genera realidades. Y te pongo ejemplos con la LUC, lo hablaba con un jerarca amigo hace un tiempito atrás. Vos imaginate que haces un allanamiento en la noche. Vos no iluminás, obviamente que tenés que tener visores y todo lo más. No es lo mismo Montevideo o determinada zona de Montevideo que un lugar del interior del Uruguay profundo. Entonces uno dice, bueno, el ladrón, el delincuente que vas a buscar, sube a la azotea, salta a la casa del vecino. ¿Qué haces? Un allanamiento ad hoc, sui generis, y saltás para el otro lado. El señor que está arriba de la azotea, de pasamontaña, armado, con estatuto policial, ¿el vecino sabe que es un policía? ¿O le avisamos a los vecinos? Son pequeñas cosas que nos han pasado hasta de día. Entonces, yo creo que es necesario tener esa grandeza de entender cómo funciona y no solo de tirar titulares. Y cuando digo tirar titulares no me refiero a la prensa, digo, porque a veces uno tiene poco tiempo, lo tiene que plantear o es lo que recibió, sino quiénes están llamados a entender en la definición de estas realidades a nivel país, y es el gobierno de turno y es la oposición. Ahí sí, me sumo y suscribo lo que dijo García. No obstante eso, no nos puede quedar en eso. Tiene que ser algo que armamos una comisión, plazo de 90 días para hacer aportes. Y tenemos que tener Parlamento alineado para que apruebe los decretos, las leyes necesarias. Escuché jerarcas hablar de la estrategia en materia de política de narcotráfico, son a largo plazo, las tenemos que estudiar. Si yo asumo el sillón de la definición de determinados temas, decretos, leyes, normas, yo las tengo que tener revisadas para ver ¿qué puedo tener a mi favor? Porque los delincuentes de la multinacional más grande que hay en el mundo tienen equipos jurídicos analizando las debilidades de cada una de las naciones para ver dónde pueden impactar más saludablemente para cometer sus crímenes. Entonces, el caso del pasaporte, por ejemplo, a Sebastián Marcet, es un caso de vulnerabilidad en nuestra normativa y que... Yo creo que sí, creo que de alguna manera falta ajustar flujos de información, y ahí hay que analizar qué puede tener cada uno y cuáles son las alertas que se deben dar para que defina quien tiene que definir, en este caso Fiscalía y juez, cuál es la decisión que se toma. Vos cuando sacas una cédula no te piden absolutamente nada, o sea, te van a pedir lo que precisás, desde la partida de nacimiento, bla, 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 la denuncia de la cédula, o que se te venció. Pero cuando sacás otro tipo de documentos, esos decretos deberían haber tenido la particularidad de haber sido analizados oportunamente por esta administración y por la anterior para ver qué debilidades nos generaba en materia de narcotráfico. Quiero creer que se va a corregir, porque si no, lo contrario, yo no me puedo quedar con que la culpa la tuvo otro, porque si me toca gestionar, yo tengo que resolver el aquí y el ahora. Yo tengo que pensar en el aquí y el ahora, el mediano y largo plazo. En las materias trascendentes, 10 veces más.
seguridad pública, salud pública, educación, y capaz que me quedo corto con alguna que por ahí no nombro. Pero hay algunas donde sí o sí, cada uno de los buenos uruguayos tenemos que estar alineados. Parrado, usted recién mencionaba que no era como que no iba como con la idea de la conformación de un GACH, pero entonces ¿por dónde pasaría una estructura que pudiese de alguna manera abordar todos estos temas que usted decía de personas que tienen que trabajar de manera coordinada y que actualmente, al parecer, una obviedad, pero no parece no ser tan obvio, porque en definitiva las cifras todos los meses trabajamos sobre las cifras y hablamos del aumento de los homicidios? ¿Por dónde pasaría entonces la solución integral? Primero que nada, una idea que habíamos propuesto en su momento, vos tenés que tener un dispositivo institucional en la estructura del Ministerio del Interior, pero perfectamente se puede hacer en otros lugares, donde puedas aportar ideas y propuestas concretas para ir encontrando soluciones que tienen que pasar por un servidor y transformarse incluso en respuestas institucionales. Podría estar en cada ministerio, podría estar en presidencia. El Parlamento no basta solo con una comisión, porque en una comisión no es me aproximé al tema. Se supone que tengo equipo asesor, que me están orientando en el tema, y no es solo para abogados. Acá parece que se haya mirado a un sociólogo, del psicólogo, del licenciado en seguridad pública, del policía experiente, del integrante del Poder Judicial, de la Fiscalía, de la Junta Nacional de Drogas, como para entender el tema y decir, bueno, ¿esto cómo impacta en la salud? Algo tonto, para que veas, tonto y no tan tonto, ¿no? Tenemos, va con mala onda esta pregunta, digo, ¿no? Como uno es de la casa porque quiere orientar, me animo a hacérselo. Tenemos en Uruguay una unidad de respuesta para abordar el fenómeno de la minoridad infractora. Sí, claro. En Uruguay no tenemos hoy. Precisamos tener policías con una determinada edad, seleccionados en forma acorde y abordar, no importa si es 5 o 10 adolescentes infractores que cometen delitos. Claro, se refería a una unidad del Ministerio del Interior, porque si no tenemos al inicio. Claro, no, del Ministerio del Interior. Claro. Vos podés tener INAU, eso sí. Claro, mi respuesta fue sí, pensando que se refería a, por ejemplo, a un centro como el inicio. No, por eso te entendí, por eso te lo llevé porque veníamos en la línea del Ministerio, pero vos tenés el INAU. Y bueno, en el INAU tenés determinadas respuestas. En el INISA tenés determinadas respuestas. Cuesta a veces decir que los menores que están en el INISA es en realidad una cárcel de menores. Entonces yo tengo que tener lo mismo que dije hace un rato, con la misma intensidad para que puedan salir de ahí recuperados en adicciones, con educación saludable y curricularmente avanzados. Amén de hábitos y todo lo que hablamos todos los días. ¿El Ministerio tiene una unidad? No, no la tiene. Pero tiene que relacionarse con el INISA, va a tener que relacionarse con el INAU, va a tener que entender cómo funciona. ¿Y por qué no lo tenemos? Y no sé, la verdad que no sé. Bien, una última pregunta, Parrado, de mi parte, para cerrar el reportaje. Yo advierto una gran diferencia entre esta gestión y la anterior, que es el tema de las explicaciones. En la administración anterior se llegó al paroxismo de pretender muchas veces responsabilizar a la víctima por los delitos. Exacto, en este caso se asume la responsabilidad, pero después de una cierta cantidad de veces donde se asume la responsabilidad, lo que uno quiere son resultados, más allá. Sí, el plan, la estrategia, qué Exacto. estás haciendo tácticamente en el momento. Porque lo que se advierte es que conforme se ha ido avanzando de la emergencia sanitaria, se ha ido saliendo de la misma, los números vinculados a los delitos se han ido deteriorando. El ministro Larrañaga, al comienzo de esta administración, presentaba los datos con una frecuencia sorprendente donde se advertía una caída de los datos. Y en los últimos datos que se han brindado se advierte un deterioro justamente en ese tema. ¿Qué es lo que se espera entonces de aquí, por ejemplo, para fin de año, donde vamos a ver los resultados nuevos? Lo propongo públicamente, pero digo, lo hemos hablado. Vos tenés N cantidad de números de muertes dudosas. La respuesta ha sido, estamos esperando que el Instituto Técnico Forense nos diga. Yo tendría un equipo que estuviera analizando el tema de despejar si estamos frente a un homicidio o un suicidio, porque la duda está ahí. Quiero creer. O es una muerte distinta que no me queda muy claro. Eso públicamente no lo hemos tenido muy claro. Es un número más. Y cuando se abate por parte de la policía a un delincuente, lo dije cuando no estaba la coalición en el gobierno, y lo vuelvo a repetir ahora porque tenés que ser serio en esto, cuando uno plantea
que se abatió por parte de un policía a un delincuente que estaba cometiendo una rapiña, eso se da en el marco de una situación criminal que tenés que valorarlo con un criterio de esto impacta en el modelo que yo tengo de seguridad. Mejoré la respuesta, era un policía que iba caminando, yo tengo que dar otros elementos que abonen esa realidad y de alguna manera también hacen cristalizar el mejor mensaje hacia afuera. Yo creo que también hay que tener una mirada comunicacional que se ajuste técnicamente a respuestas institucionales que no hubo y creo que por ahora son frágiles o débiles en el contenido. Robert Parrado, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Un gusto como siempre y un abrazo grande para la querida audiencia de Oriental.